de que todas las personas, al ser seres biopsicosociales, tenemos que evaluar, como ya les manifesté el día de ayer, tenemos que evaluarlos de manera integral. Y para esto, en el caso de los geriatras, nos valemos de la valoración geriátrica integral, que es un instrumento que nos permite nuevamente evaluar a los pacientes de manera multidimensional. Y todo esto nos va a ayudar a que podamos brindarle o ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida. Nos permite mejorar los diagnósticos, mejorar nuestra disquisición diagnóstica. También nos va a ayudar a que podamos hacer un adecuado tratamiento, un plan de trabajo y de seguimiento. Bien, doctores. Vean por favor en el chat. ¿Logran verlo, doctores? El chat de la reunión. Sí, doctora. Perfecto. Abran por favor el archivo. Esta revisión no les tomará más de 10 minutos o 15 a lo mucho. Y vamos a conversar acerca de ello. ¿Correcto? Celia, Guido, Melissa, Sí, doctora, está bien. Ángel, Está bien, doctora. Adriani, Sí, doctora, buenas. buenos días. Jan. Muy bien, doctores, son 6:04, 6:05, perdón, 6:20, ¿correcto?
Bien, doctores, acabamos. Acabamos con la lectura. Elisa. Me faltan un par de hojas. Ya. Ok, ya. 5 minutos más, doctores. Sí, doctora, por favor. Ya. Vamos, doctores, tenemos que aprender a leer rápido. Ya, vamos.
¿Ya, doctores? Melissa, ¿todavía les falta? No sé, doctora, ya acabé. Tú. Ok, muy bien. Disculpe. Usted ya acabó. Doctores, ¿acabaron ustedes? Jean-Pierre, ¿acabaste? Buenos días, doctores. Estoy en la última parte. Ya, ok. Bueno, esperemos 5 minutos más. Doctores, hay que aprender a leer rápido. Antes que me olvide. Doctores, yo tengo un libro digital de geriatría. Si bien tiene algunos términos un poco en desuso, por ejemplo, el de demencia senil, que es un término que ya no se usa, pero es un libro que me parece que les podría servir como consulta. No sé si ustedes lo desean. Creo que sí, doctora. Muy bien. A ver. Mm, Qué raro. No sube. No ingresa. Ya está. Muy bien, doctores. Melissa, ¿lo puedes ver? Sí, lo puedo ver. Ok. Es un pequeño manual.
Bueno, doctores, ¿ya? Ahora sí, empezamos. Creo que, ¿Sí? Muy creo que bien. sí. Ya. Bueno, doctores. Nosotros, como ustedes ya habrán leído, la valoración geriátrica integral es básicamente un instrumento del cual nos vamos a valer, los geriatras especialmente, para poder evaluar al paciente y nos va a permitir, a través de la posibilidad de reconocer que todas las personas, al ser seres biopsicosociales, conocer todas las dimensiones de ese paciente. Muchas veces es interdisciplinario. Nos ayuda a identificar todos los problemas del paciente, describirlos, cuantificar todos los problemas físicos, funcionales, psicológicos y sociales, para que nosotros podamos hacer un adecuado tratamiento, un plan de trabajo y de seguimiento, con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Se entendió eso de la lectura, doctores? Sí, doctora. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es lo que se conoce como el fenómeno del iceberg. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes han tenido la posibilidad de ver por televisión un iceberg, ustedes ven de que nosotros solamente vemos la punta del iceberg, ¿correcto? Lo que sale, lo que se puede apreciar que está fuera del mar, lo que está de la superficie hacia arriba, pero no vemos qué hay abajo. Entonces, si hacemos una similitud con lo que es un paciente, especialmente un adulto mayor, la valoración geriátrica integral nos va a permitir conocer el fondo. Y no solamente lo que nosotros podemos percibir superficialmente. Doctores, ¿logran ver la pantalla? Sí, sí se ve, doctora. Muy bien. Entonces, cuando nosotros realizamos una historia clínica convencional, que es la que ustedes han realizado cuando han estado haciendo sus rotaciones, y se comparaba con la historia clínica geriátrica, en un estudio, por ejemplo, que hizo el doctor Varela para su tesis, él comparó y encontró que la historia clínica convencional, que es la historia que normalmente uno realiza en los pisos de medicina, ¿no? O incluso de otras especialidades, tienen muchos problemas para detectar los grandes problemas geriátricos, conocidos como síndromes geriátricos, que es la forma típica de presentación de problemas comunes en adultos mayores. Por ejemplo, como una caída,
que puede ser de repente la manifestación de una infección urinaria, por ejemplo. Otros síndromes geriátricos es la constipación, la deprivación sensorial, la incontinencia, la inmovilización o la dismovilidad, que es como ahora se le denomina, el síncope. ¿Se acuerda que ayer estuvimos hablando del síncope? Las úlceras por presión, el deterioro cognitivo, el trastorno del sueño, el delirio o síndrome confusional agudo, la depresión. De repente, un delirio, que es lo que nosotros evidenciamos, sea causado por una infección urinaria o por una neumonía. ¿Se entiende hasta aquí, doctores? Sí, doctora. Ok, muy bien. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de las escalas que nosotros podemos utilizar durante la evaluación a un paciente adulto mayor. Estas escalas nos van a permitir una evaluación rápida del paciente para ayudarnos a definir determinados problemas. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar las actividades de la vida diaria, ¿no? Que es la capacidad de que nosotros podamos realizar estas actividades. Melissa, por favor, ¿podrías leernos el cuadro? Actividad, el índice de CATS. Actividad podría ser bañarse, vestirse, usar el retrete, la movilidad, continencia y alimentación. Bañarse puede ser independiente o dependiente. El independiente va a necesitar ayuda para lavarse la parte del cuerpo o si lo hace solo. Independiente va a incluir la necesidad de alguna ayuda para entrar o salir de la bañera. Al vestirse también puede ser dependiente o independiente. Independiente se va a vestir totalmente y independiente no se viste solo. Al usar el retrete también independiente, dependiente. Independiente cuando no va a poder precisar ninguno. Y independiente va a incluir una orina. Y en movilidad, independiente y dependiente también. Independiente es cuando no va a requerir ayuda para sentarse. Y en continencia, también dependiente o independiente. Independiente cuando va a tener un cierto control completo de la micción y la defecación. Independiente va a incluir un control total o parcial. En alimentación dependiente o independiente. Independiente cuando puede llevar la comida del plato hacia la boca sin ayuda y dependiente cuando no puede realizar esto. Y va a haber una cierta clasificación de la A hasta la G. De la A es independiente en todas las actividades y así progresivamente a la dependencia de las 6 funciones que serían las G. Entonces, como ustedes ven, son funciones de autocuidado. ¿Quién creen, doctores, ustedes,
que va a tener mejor pronóstico? ¿El paciente que tenga un CATS-A o un paciente que tenga un CATS-G? CATS-A. A ver. CATS-A. Muy bien. Ángel, ¿qué piensas tú? Sí, igual, doctora, ¿verdad? Creo. Adriani. ¿Quién va a tener mejor pronóstico? ¿Un paciente con CATS-A o con CATS-G? Adriani, que tenemos problemas con tu audio. En todo caso, de repente nos puedas mandar un mensaje para ver tu respuesta. Jean-Pierre. Sí, doctor. El CATS-A tendría un mejor pronóstico. Guido. Pero buenos días. Sí, también considero que el CATS-A está presentando un Exacto. mejor. ¿Por qué? Porque un CATS-A significaría que es un paciente independiente para la realización de sus actividades básicas de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría, doctores, si ustedes tienen un paciente que lo evalúan el día de hoy y es un CATS-A? Y de repente, de aquí a 6 meses, lo vuelven a ver y ahora es un CATS-G. ¿Qué significaría eso? Doctora, en la lectura no explicaba que se debía sospechar o ya ver si tiene una enfermedad, por ejemplo, como Parkinson, que se ha desarrollado. Exacto. O sea, tú tendrías que buscar cuál es la causa que ha llevado que este paciente pase de ser independiente para todas sus actividades básicas de la vida diaria y ha pasado a ser un paciente dependiente. ¿Qué ha tenido, como tú bien dices? ¿Qué pasó? ¿Ha tenido un accidente cerebrovascular, por ejemplo? ¿Qué ha pasado? ¿Ha tenido un hematoma subdural? O sea, tú tendrías que ponerte a buscar qué es lo que ha sucedido, por qué el paciente ha pasado de un estado a otro. Entonces te ayuda a hacer seguimiento. También te va a permitir que una escala, también te va a permitir que tú te puedas comunicar con otros colegas. Por ejemplo, si de repente Adriani le pone que era un CATS-A y Melissa lo ve en 6 meses y ve que es un CATS-G, dice, hey, ¿qué cosa ha pasado con este paciente? ¿Por qué se ha vuelto dependiente para las actividades de la vida diaria? ¿Qué ha ocasionado que este paciente se deteriore? Porque como ustedes bien lo han dicho, eso también va a influir en su pronóstico de vida.
Otra pregunta, doctores. ¿Cuál de todas estas actividades básicas de la vida diaria ustedes, o en general, consideran que es lo primero que uno aprende? A ver, doctores. La alimentación. Ujú. Y Bien. alimentación. Exacto. ¿Y cuál es la última que uno aprende a hacer correctamente? Puede ser bañarse. Bañarse. Ujú, exactamente. Lo primero que aprendimos es lo último que perdemos. Lo último que aprendimos es lo primero que perdemos. ¿Cuál creen ustedes que es la primera actividad de la vida diaria que un adulto mayor pierde? Vamos, doctores. Bañarse. Bañarse. Exacto, doctores. La última actividad que aprendimos es la primera que perdemos. La primera que obtuvimos es la última que perdemos. ¿Se entiende? Muy bien. Otra forma de evaluar la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria es la utilización del índice de Bartel. Celia, ¿serías tan amable, por favor, de leernos el índice de Bartel? Sí, doctora. Bueno, al lado izquierdo podemos ver la actividad, ¿no? Como por ejemplo comer, y en la descripción se divide en 3 puntos, que puede ser incapaz, necesita ayuda para comer, para contar, extender. Doctora, Perdón. discúlpeme, no leo muy bien, está muy pequeño. A ver, Extender, doctores, mantequilla. ¿alguno de ustedes? A ver, espérate, voy a cambiar a Es pantalla. cortar. A ver, perdóname. Ay, Dios mío. Un ratito. Quiero ponerlo más grande, pero no se ve. Qué raro. Un momento, doctores. No sé qué pasa con nuestra plataforma. No sé si es mi computadora, pero no lo puedo. Ay, Dios mío. A ver, doctores, un ratito. ¿Se ven mejor? ¿Se logra ver, doctores? ¿Ahora sí? Sí, sí se ve, doctora. Sí, doctora. Ok. Muy bien. En el índice de Bartel, las actividades que nosotros vamos a evaluar es comer, trasladarse entre la silla y la cama, el aseo personal, el uso del retrete,
el bañarse o ducharse, el desplazarse, el subir y bajar escaleras, el vestirse y desvestirse, el control de las heces y el control de la orina. El puntaje en general va de 0 al 10, o sea, 0, 5, 10, todos son múltiplos de 5, salvo para la parte de trasladarse entre la silla y la cama, que puede ir a 15, o al desplazarse también, que puede llegar hasta 15. Donde vamos a ir desde incapaz hasta el paciente independiente. Esa es otra forma de evaluar las actividades básicas de la vida diaria, donde un paciente que tiene un puntaje menor de 20 es el paciente con dependencia total y el paciente que tiene 100 es el paciente independiente. Nuevamente, ¿qué paciente tendría peor pronóstico? ¿El paciente que tiene un índice de Bartel en 20 o el paciente que tiene 100? De 20. Exacto. Otra de las cosas que también nosotros los geriatras evaluamos es la capacidad de desarrollar actividades instrumentales de la vida diaria, que, como ustedes van a ver, son actividades más complejas, que te permiten que tú puedas socializar, desenvolverte. Ángel, ¿ves la pantalla? Sí, pero chico lo veo, la letra un poco chico lo veo, la letra. Ok, doctor. No sé. Qué raro. ¿Por qué se ve tan pequeño? ¿Todos lo ven pequeño, doctores? Un poco borroso también, sí. Sí, se ve un poco pequeño y borroso. ¿Están desde teléfono o están en sus computadoras? Laptop. Laptop. Sí, de ¿Sí? todas maneras se ve pequeño. Qué raro. Porque se supone que está en lo más grande. Bueno, seguiremos. Ok. Dentro de las capacidades tenemos cuidar la casa, el lavado de ropa, la preparación de la comida, el ir de compras, el uso del teléfono, el uso de transporte, el manejo del dinero y el ser responsable de los medicamentos. Donde el puntaje va del 1 al 5 para lo que es cuidar la casa, donde el puntaje de 1 es el que cuida la casa sin ayuda y el 5 es el incapaz de hacer nada. Los otros van del 1 al 4, salvo el lavado de ropa y el manejo del dinero y la responsabilidad de medicamentos, donde el 1 es el que lo puede hacer y el 3 es el incapaz.
donde ¿qué tenemos? Que si el paciente tiene hasta 8 puntos, se considera independiente, y si tiene más de 20 puntos, es que necesita mucha ayuda. Pregunta, doctores, ¿qué paciente va a tener mejor pronóstico? ¿El paciente que tiene menos de 9 puntos o el paciente que tiene más de 20 puntos? Menos de 9. El que tiene menos de 9 puntos va a tener mejor pronóstico. Se han dado cuenta que estas actividades son más complejas, ¿correcto? Y que incluso en la literatura ustedes van a encontrar que cuando el paciente empieza a tener problemas en las actividades instrumentales de la vida diaria, ustedes tienen que empezar a sospechar, especialmente si empieza a tener problemas en el manejo del dinero o en su capacidad de ser responsable de su medicación. Por ejemplo, podrían empezar a sospechar de que este paciente se está deteriorando cognitivamente. Qué raro, ¿qué le pasa? Si, por ejemplo, nosotros queremos evaluar la esfera mental, podemos utilizar el índice de Pfeiffer. Recuerden que estas son pruebas de tamizaje, no son pruebas diagnósticas. Donde, por ejemplo, nosotros preguntamos al paciente cuál es la fecha de hoy, qué día de la semana estamos, en qué lugar estamos, cuál es su número de teléfono, cuál es su dirección completa, cuántos años tiene, dónde nació, cuál es el nombre del presidente, cuál es el nombre del anterior presidente, y restar de 3 en 3 desde 30. Donde se considera que de 0 a 2 errores es normal. Y si el paciente tiene de 8 a 10 errores, se considera que puede tener un deterioro severo. Otra forma que podemos evaluar la esfera mental es utilizando el Mini-Mental, que ustedes deben haber escuchado hablar, ¿no? Donde nosotros evaluamos la parte de orientación, la fijación, la concentración en el cálculo, la memoria, lenguaje y concentración, ¿no? Donde, por ejemplo, para la parte de orientación en tiempo y espacio, nosotros preguntamos cuál es el día de la semana, el día del mes, el mes, en qué estación del año, el nombre del lugar donde se encuentra el paciente, en qué piso, en qué ciudad, en qué departamento. Para la parte de fijación, le decimos 3 palabras y tiene que repetirlas.
para la parte de concentración y cálculo, le vamos pidiendo que vaya restando de 3 en 3. Para la parte de memoria le decimos que repita las 3 palabras que le habíamos referido. Para lenguaje y construcción le preguntamos ¿qué es esto? Y le mostramos un reloj y un bolígrafo. Le decimos que repita la siguiente frase: en un trigal habían 5 perros. Vemos y le decimos, por ejemplo, coja un papel con la mano izquierda, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. Si una manzana y una pera son frutas, el rojo y el verde, ¿qué son? Un perro y un gato. Le damos para leer una frase, que es cierre los ojos, donde vemos que el paciente lee, interprete y ejecute. Le indicamos que escriba una frase y que copie ese dibujo. ¿Cuáles creen, comparando este mini mental, que la traducción al castellano es el de lobo, cuál les parece que es más complejo de realizar? ¿Este mini mental o el Pfeiffer que hemos visto? Exacto. Doctores, los demás, ¿qué piensan? ¿Cuál es más complejo de realizar para el paciente? El mini mental, me parece. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que te refiere la literatura? Es que realmente para que el mini mental tenga una buena sensibilidad para detectar deterioro cognitivo, el paciente debería tener por lo menos 8 años de educación formal. Y a veces es difícil que ustedes puedan encontrar pacientes que cumplan estos requisitos. O mejor dicho, el porcentaje de pacientes que son analfabetos o que en todo caso tienen pocos años de educación formal es mucho más frecuente de encontrar en pacientes adultos mayores. Otra de los test que podrían utilizar de repente es el Minicoc, ¿no? Que es el recuerdo de el recall de 3 palabras y el dibujo de un reloj. Por ejemplo, ustedes le dicen, ¿no? A ver, señor, le voy a decir 3 palabras que quiero que recuerde. Caballo, manzana y moneda. Dice, repítalas, ok. Le dan un papel y le dicen, dibuje un reloj de esos redondos con todos los números y que marque, por ejemplo, 8 y 20. El paciente debe dibujar el reloj. Termina y le dice, a ver, señor, ¿cuáles son las 3 palabras que le dije que recordar? Entonces, si el paciente recuerda las 3 palabras, está bien. Si el paciente no recuerda las 3 palabras, hay que ver el dibujo del reloj, donde ustedes tienen que ver que haya colocado todos los números, tienen que ver la simetría, ¿no? Y tienen que ver que hayan puesto las manecillas del reloj. Recordando siempre que el minutero es más largo que el horario. Entonces, por ejemplo, esa prueba se ha utilizado incluso en pacientes iletrados. Otro de los aspectos que también se evalúa durante el BGI, que es la valoración geriátrica integral, es el estado de ánimo. Para eso podemos usar el Yesabash, por ejemplo. Hay Yesabash de 30, de 15 y de 5. Generalmente
el más usado es el de 15, ¿no? Donde nosotros le preguntamos al paciente si se encuentra satisfecho con su vida, si ha renunciado a muchas actividades, si se siente que su vida está vacía, si se encuentra a menudo aburrido, si tiene a menudo buen ánimo, teme que algo le pase, se siente feliz muchas veces, se siente a menudo abandonado, prefiere quedarse en casa a salir, cree tener más problemas de memoria que la mayoría de la gente, piensa que es maravilloso vivir, le cuesta iniciar nuevos proyectos, se siente lleno de energía, siente que su situación es desesperada, cree que mucha gente está mejor que usted. Donde si el paciente tiene mayor de 10 puntos, se considera que el paciente tiene depresión. Y si tiene menor o igual a 5 puntos, que está bien, que está normal. ¿Cuál creen, doctores, que va a tener mejor pronóstico? Si ustedes, por ejemplo, están en una sala de hospitalización y tienen ustedes 2 pacientes de 80 años con neumonía, pero uno de ellos tiene asociada depresión. ¿Cuál creen que va a tener mejor pronóstico? El que no tiene depresión. Exacto. Porque la depresión se considera un factor de mal pronóstico. Y también evaluamos la esfera social. Por ejemplo, podemos utilizar la escala de Gijón, donde nos interesa, por ejemplo, ver la situación familiar. Si el paciente vive con familia pero sin dependencia física o psíquica, es el 1, o si vive solo y carece de hijos o viven alejados, que sería el 5. Donde también vemos la situación económica. Si el paciente cuenta con sueldo o si no tiene ingresos, el tipo de vivienda, si tiene relaciones sociales, si tiene apoyo de red social. Donde si el paciente tiene más de 15, se considera que tiene un problema social. Nuevamente, ¿qué paciente va a tener mejor pronóstico? El paciente que tiene más de 15 puntos, o sea, tiene un problema social, o el paciente que tiene una buena o aceptable situación social. ¿Qué piensan, doctor? Mejor pronóstico que tiene. ¿Perdón? De mejor pronóstico, un paciente que tenga un estado sociofamiliar estable. Mejor. Por supuesto, claro que sí. El paciente que va a tener apoyo familiar, paciente que tiene una buena o aceptable situación social, va a tener mejor pronóstico. Por eso es tan importante, doctores, que ustedes evalúen esa parte. Bueno, y para acabar,
habíamos hablado de la tesis del doctor Varela cuando había comparado las historias clínicas convencionales versus la historia clínica geriátrica, ¿no? Y él propuso este adendum a la historia clínica convencional, ¿no? Donde se colocaba, por ejemplo, la historia farmacológica, los problemas geriátricos actuales, la evaluación funcional, los problemas o síndromes geriátricos que él encontraba, su evaluación social, la evaluación cognitiva y afectiva. Entonces, la idea, doctores, es que todos los pacientes tienen que ser evaluados en todas sus esferas. Porque como ustedes mismos se han dado cuenta, la parte social va a influir mucho en nuestros pacientes. Igual la parte mental, la parte funcional y obviamente los mismos problemas médicos. Entonces, ¿ustedes quieren que su paciente esté bien? ¿Quieren mejorar la calidad de vida del paciente? ¿Quieren darle un adecuado tratamiento? ¿Un adecuado plan de trabajo? Pues tenemos que evaluar todo eso, todas las esferas, porque todo va a influir en el paciente. Bueno, doctores, antes que nada, no vaya a ser que me olvide. Pregunta, doctores. ¿Todos ustedes viven con algún paciente adulto mayor en casa? En mi caso sí, doctora. Ya. Mis dos papás son adultos mayores, doctora. Perdóneme. Mi papá y mamá son adultos mayores. Ah, perfecto. Muy bien. Doctores, Yo no, doctora. ya. ¿Pero vive con alguna persona mayor, doctora? Sí, pero es 60, no es adulto mayor. Ok. ¿Cuántos años tiene la persona de mayor edad en su casa? 57. Ok. Muy bien. ¿Los demás doctores? Con él vamos a trabajar, ¿ya, doctora? ¿Los demás? De acuerdo, doctora, gracias. Por mi parte, sí, también tengo familiares adultos mayores. Ok. Doctora, en mi Jean-Pierre. caso, Perdón, Celia, dime. en mi caso tiene 59 años. Perfecto, con él vamos a trabajar. Jean-Pierre, En mi caso tiene 53, si no me equivoco, sí. perfecto, con él vamos a trabajar. Muy bien, les he preguntado a todos, ¿no? No se me ha pasado nadie. Ok, muy bien, doctores. Vamos a, dentro de las tareas que tienen que realizar, vamos a hacer una historia clínica. ¿Correcto? Como estamos, bueno, en este problema de la pandemia y no se puede realizar historias clínicas a un paciente, ustedes van a trabajar con la persona que tengan en casa. ¿Correcto? Van a realizarle la historia clínica, donde incluso después de que le hagamos, vamos a evaluar a la persona en todas sus esferas. Vamos a hacer una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico, vamos a utilizar las escalas que nos va a ayudar a que de manera rápida podamos detectar estos problemas. Y después vamos a hacer los diagnósticos
el plan de trabajo y obviamente un comentario. ¿Sí, doctores? Sí, doctora. Ya, muy bien. La segunda tarea es, bueno, que eso ya se los dije a todos, es que tienen que hacer la revisión de los medicamentos. Yo les sugiero que vayan haciendo sus cuadritos, ya sea en un Word o en un Excel, como ustedes deseen, acerca de ello. Y eso, Melissa, perdóname, se lo entregan a sus respectivos jefes de práctica, se los dices a tus compañeros. Doctora, tanto la historia que mencionó usted, la clínica de los medicamentos, como Sí, sobre el stock. sí. Y para el caso de mi grupo y los del doctor Lama, porque de todas maneras esta semana vamos a hacer juntos, cuando hagamos la revisión de demencia, vamos a hacer un cuadro comparativo de las demencias más frecuentes. Vamos a hacer una revisión de demencia de Alzheimer, vascular, por cuerpos de Lewy, y la frontotemporal. Doctores, ¿a qué hora tienen su clase de inglés? Doctora, en mi caso empieza a las 7:45. Ah, ok. Ya. ¿Y los demás? El mío todavía inicia como a las 10:20. Tarde. ¿Y a qué hora termina? 11:50. No, pero han publicado ahí de que la primera clase teórica es 8:30, no han publicado, mira, fíjate. Sí, sí, sí. Tienen clase 8:30. Sí, Ok. teoría. Sí, doctores. Ya. Bueno, doctores, mañana entonces nos encontramos. Me dijo 11:45, doctora. 11:50. Bueno, mañana, ¿cuánto? Bueno, doctores, mañana empezaremos la práctica 11:50, pues ni modo. ¿Ya? Ya, doctores. Bueno, quedamos hasta aquí. Empiecen a hacer la revisión de los medicamentos, doctores, y su historia clínica. ¿Los sábados, doctores, en la mañana tienen tiempo o tienen clases? Parece que hay programación de práctica en las Pero yo mañanas. tengo tiempo hasta las 11. Puede ser igual en la mañana como ahorita, de Ya. 6 ¿Y los demás? a las 11. Doctora, Lo que pasa es que necesito disponer de un tiempo para ir revisando las historias. De todas maneras, pónganse de acuerdo. Yo preferiría que si es sábado sea tempranito en la mañana,
¿Y me confirmas, Melissa? Para ir revisando los adelantos de historia clínica. Está bien, doctor. ¿Ya? Me confirmo. Doctora, también me consultan sobre la historia y sobre los medicamentos que dejó. ¿Es para esta semana? El de los medicamentos, doctora, en mi caso, lo entregan al final. Ok. Y en la ¿Ya? historia, doctora, vamos La avanzando. historia clínica, en el caso de nosotros, igual también va a ser al final, porque lo vamos a ir puliendo. Está bien, doctor. ¿Ya? En el caso del grupo del doctor Lama, de todas maneras van a ir coordinando con el doctor Lama. ¿Ya? Pero igual tienen que ir avanzando porque el sábado vamos a reunirnos para ir revisando los avances de su historia clínica. ¿Correcto? Ya, doctores. Quedamos hasta acá. No se olviden que a las 8:30 empieza su clase teórica. Sí, doctora. ¿Ya? Ok. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. luego, Todos doctora. cuídense. Cuídese. Chao, chao.